Me gustaría presentarme más, pero necesito igualar la clase que estamos atrasados. ¿Correcto? Así que voy a tratar de correr para ponerme en forma con el otro grupo. ¿Ya? Entonces, pautas rápidas. El examen van a ser 20 preguntas, ¿no? Burbujas de calificación de la A a la B, de la A a la E, recuerdo que me bajaron a mí. Va a ir sobre de repente 17, 18. Va a haber unos puntitos de 2 o 3 puntitos, que eso no va a ser móvil. Yo voy a tomar lista en cualquier momento de la clase, al azar, unas 10 o 15 personas, ¿ya? Si no está, le pongo falta y eso es un punto menos en el examen, porque eso es una obligación del estudiante. Y al final, antes de irme de la sección, voy a preguntar también, como parte igual de tomar lista, qué es lo que se lleva de la sección, y le pongo un poquito adicional para el examen, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan presente, ¿ya? Que vamos a presionar un poquito con esos puntos, debido a que ustedes este semestre están llevando cirugía y medicina, que ambos suman 14 créditos, y este curso solamente tiene 2 créditos. Entonces, la naturaleza del estudiante va a hacer que este curso lo relegue a la cola, ¿correcto? Y como no quiero que haga eso, o que suceda eso, voy a presionar un poco, ¿correcto? Entonces, ese objetivo tiene el tema de pasar lista y de mover los puntitos, ¿ya? Para tenerlos un poco con su atención también, ¿ya? No me sirve a mí jalarlos, porque lo que yo en el fondo quiero es generar un cambio en la organización, en el sistema. Pero si vienen 4 o 5 personas, con 4 o 5 personas no puedo armar un equipo de trabajo en un hospital. No me dejo entender. Necesito un grupo fuerte con un pensamiento diferente. ¿Ya? Entonces, a mí más me importa eso que jalarlos en el examen. Yo no me siento orgulloso diciendo que jalarlos todos. No me entender. ¿Ya? Me hace más y menos. ¿Ya? Entonces, para arrancar, ¿sí? Necesito que identifiquemos algunas cosas, ¿ya? Que pongamos las pautas, ¿sí? de algunas cositas dentro del grupo, ¿sí? Que vamos a hablar hoy día. Vamos a buscar y vamos a hablar hoy día un poquito de la pirámide de Maslow, ¿ya? La pirámide de Maslow lo que busca, ¿sí? Es darnos un ordenamiento de prioridades, un ordenamiento en el tema de presupuesto, en el tema de tiempo, ¿ya? El recurso que ahorita ustedes están utilizando, el recurso que deben gestionar y administrar desde ya. No es que, doctor, yo no gano ningún sueldo, ¿qué voy a administrar? No, estás pensando mal, ¿ya? Porque si no puedes administrar tu tiempo ahorita, administrar un sueldo, administrar números es más complicado, ¿ya? El tiempo es un recurso limitado, ¿correcto? El efectivo, el dinero, la divisa, como lo vamos a ver más adelante, es un recurso ilimitado. Se crea de la nada, ¿correcto? Entonces el tiempo es un recurso limitado, es limitado, ¿ya? Y si no sabes administrar tu tiempo, que es un recurso limitado, va a ser más complicado que administres un recurso ilimitado, como es el dinero. ¿Sí me dejo entender? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces lo que yo necesito ahorita es que tú te sinceres contigo mismo, ¿no? Que te sinceres contigo mismo y que le des una prioridad. Y para eso te ayuda la pirámide de Maslow, un esquema de trabajo, ¿no? Entonces, digamos, te pongo la pizarra, ¿no? Y el estudiante a tu edad, ¿no es cierto? Hemos hecho esto en la parte práctica. Ellos establecen que lo que más queman tiempo, su tiempo, esas 720 horas que tienen al mes, ¿no es cierto? Las han comenzado a distribuir en la parte práctica para darles, ¿no es cierto?, a qué dedican o queman más tiempo en su día a día. La mayoría ha definido que va con respecto al tema de, lo voy a poner como necesidades fisiológicas, ¿no? Y dentro de las necesidades fisiológicas, la que más grande ocupaba tiempo era dormir o descansar, ¿no es cierto? En las 8 horas. Si eso lo sumas durante los 30 días, es un volumen importante, 240 horas, ¿no es cierto? De ahí venía el tema de alimentos, ¿no es cierto? Alimentos, ¿correcto? Y ahí nomás ya le estaban asignando 280 horas. Después, el estudiante
de medicina mencionaba que lo otro que para él es súper importante es estudiar la universidad, ¿no es cierto? Y algunos dentro de la universidad le ponían no solamente estudiar porque englobaba el estudio en casa, ¿no es cierto? O las rotaciones prácticas en los hospitales, ¿ya? Y acá en Amaya le estaban asignando como 240 horas aproximadamente. Estos números son de lo que han salido en las sesiones prácticas, ¿okay? Entonces ya agarraban 240 horas. Después, más adelante, algunos lo reconocían como que sí y otros lo englobaban como parte de la universidad. ¿Qué cosa? El transporte, ¿no? Creo que la mayoría no vive cerca a la universidad, sino tiene que tomar una movilidad o un taxi si está tarde, ¿no es cierto? Y en el transporte algunos incluso sacaron que eran casi como 48 horas, si no me equivoco, si era más, que habían identificado que era el tiempo que demoraban por mes, ¿no es cierto? Yo todavía bromeaba un poquito y les decía, 2 días se quema de tu vida en movilizarte, ¿no? Después, algunos mencionaban que era importante para ellos la salud, y otros no ponían salud, sino ponían deporte. Y otros ponían la salud acá. A otros ponían el deporte con parte de recreación. ¿Ya? Acá hubo una disyuntiva del deporte, si algunos lo consideraban como recreación, otros lo consideraban como salud. ¿Correcto? Pero ya depende de cada uno de ustedes, es su pirámide, su orden de prioridades. Es mejor entender, para algunos de repente el deporte lo llevan a un nivel pues, de profesional, o sea, ni siquiera lo consideran como salud, sino lo consideran como trabajo, como un futbolista, por ejemplo. Que también, de hecho, había un grupo que era, digamos, no era un futbolista profesional, pero estaba como que más o menos dentro de ese mundo y recibía una remuneración como tal. O sea, para él no es salud, para él es trabajo. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, va a depender. Y bueno, él mencionaba, bueno, 42 horas en deporte, y de repente la recreación, o estar con la familia, o algunos incluso lo ponían el tema de estar con la familia, acá le ponían relaciones sociales, ¿no? O recursos humanos, me acuerdo que me hizo reír. Recursos humanos le ponía acá, en vez de transporte, se hacía referencia a las relaciones con la familia, con los amigos, con ciertas esas relaciones sociales, ¿no? Bueno, la recreación pues pongámosle, no sé, por 20 horas, se me ocurre. Correcto, pero esto, como estamos dibujándolo, es una apreciación, digamos, es un orden que intentamos darle a nuestras actividades, una priorización de acuerdo a tiempos, ¿ya? Si yo quisiera repetir esa pirámide, ¿ya? Vamos a ver que sí me va a dejar. Vamos a jalarlo. ¿Ya? Si yo quisiera ir por una persona jurídica, vamos a borrar aquí, ¿ya? ¿Ya? Hasta aquí. Vamos a repetir esa pirámide. Aquí estamos diciendo que es el estudiante, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas? 1. Aquí vamos a hablar de 2 personas. ¿Sí? Vamos a hablar de 2 personas. Cada persona trae sus propios intereses, sus propios intereses, deberes, obligaciones, cada uno. Imagínense que es una pareja enamorada de su edad, no se comienzan a enamorar y de repente quieren formalizar y ya quieren pasar al siguiente paso para hacer un tema de matrimonio. Esa persona trae, el varón, digamos, que él le da peso a su deporte, digamos, ¿correcto? Pero la señorita de repente le da más peso a su estudio. Ni bueno ni malo, ¿correcto? En su momento fueron su orden de prioridades de ellos. Pero cuando se juntan en un tema de un matrimonio, ¿ya? Cuando hay la unión a través de un matrimonio, ¿ya? Se debiera crear otra pirámide de prioridades. Esta pirámide de prioridades, ¿qué va a ser? El matrimonio.
¿correcto? El matrimonio. Donde no es ni él ni eres tú. Es otra entidad. Nace legalmente otra figura. Esa figura, ¿cómo se le llama desde el punto de vista legal? ¿Cómo se llama? La sociedad conyugal. Entonces, como su nombre lo dice, la ley de sociedades, búsquelo con IA, la ley de sociedades, ¿correcto? Por algo se llama sociedad. ¿Qué dice la ley de sociedades? Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada. Exacto. Señores, para mí, un matrimonio es muy similar a emprender una empresa. Es que para mí no es igual. ¿Correcto? Son los mismos principios, las mismas obligaciones, los mismos deberes, las mismas leyes, las mismas bases se sustentan, comparten demasiado para ignorarlo. ¿Correcto? La sociedad conyugal establece cuando una persona se junta con otra, imaginemos que no es mujer, son dos varones. Entonces son socios en una empresa. ¿Correcto? Son socios. La única diferencia entre un matrimonio y una empresa es el nivel de emoción, el amor. Nada más. El amor. ¿Correcto? El resto por demás es igual. ¿Sí? Entonces, en una sociedad conyugal, ¿ya? ¿Qué pasa si esta persona le dice, no, sabes que para mí primero es la educación? Y dice, no, para mí primero es el deporte porque yo trabajo y me pagan por deporte, yo soy futbolista. ¿Y qué pasa si ambos intentan imponer aquí el deporte o la educación? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber conflicto, ¿no es cierto? Va a haber conflicto. No se van a entender. Van a comenzar las rencillas, las discusiones. Motivo por el cual considero que es la alta tasa de divorcio que tenemos hoy en día, porque no se han sentado a administrar y a gestionar ni a pensar en su matrimonio con sus parejas previamente. ¿Ya? No se han sentado a negociar con la otra persona. ¿Correcto? Porque obviamente van a tener que llegar a un punto intermedio y decir, mira, ¿sabes qué? Ya, mira, yo sé que lo tuyo es profesional acá, ¿no? Pero vamos a poner un tiempo límite. ¿Hasta cuántos años más? No creo que esté como Pizarro, ¿no? Debe tener un tiempo límite, ¿no? Ya de repente te tolero esto hasta, no sé, pues hasta los 25 años acá. Y de ahí cambiamos para acá. ¿Están llegando a qué? A un acuerdo, a un consenso. ¿Sí se dan cuenta? ¿Correcto? Entonces, esta sociedad conyugal debiera llegar a un consenso en cada una de sus prioridades en la pirámide. Y con ello debe acá haber alguna asignación de presupuesto en cada prioridad. Acá le hemos asignado el recurso limitado que tenemos, tiempo. Pero si yo me voy a una familia, ¿ya? Como intento hacer en este caso, y acá pongo alimentación, porque digo de repente la familia lo básico, ¿no? Más de repente si tiene hijos, una familia de 4, la alimentación es lo básico. Si no hay alimentación, no van a poder subsistir en las próximas 48 horas. ¿Se me va a entender? Entonces le asigno un presupuesto de 2.000 soles, 2K. ¿Ok? Yo reconozco de que después de la alimentación como necesidad básica es mi vivienda, porque necesito un lugar donde descansar y donde mis hijos se echen, donde tengan una cama, ¿no es cierto? Y de repente la vivienda la asigno en el tema de alquiler 1.8, 1.800. ¿Dónde empieza el conflicto? El conflicto empieza en el siguiente nivel, llamado educación. Si es que por el intermedio no está la salud, eso va a depender cómo la familia lo determine, ¿correcto? Pero digamos que sigue educación, para ellos es importante el tema de la educación porque la salud no le asigna presupuesto, el 0% tiene de salud o MINSA, puede suceder, ¿correcto? Entonces salta el peldaño y tiene la educación. Y en la educación, por ejemplo, quieren ponerlos en colegios reconocidos. Y ahí como tienen 2 pequeños, todavía están en primaria, vamos a ponerle porque que gastan 2.200, 1.100 cada uno. Ahí nomás ya tengo un problema de gestión y administrativo.
Porque la regla que yo he puesto, porque esto no lo van a encontrar en ningún lado, es un invento mío, ¿ya? Es que si yo reconozco que esto es más importante, no debiera superar el presupuesto, o debiera superar el presupuesto anterior. Debe seguir un orden presupuestario. Entonces la educación debe tener un presupuesto menor que el anterior. ¿Se me va a entender? Porque yo estoy reconociendo que para mí esto es más importante, pero entro en una disyuntiva conmigo mismo cuando le asigno un presupuesto superior al nivel anterior. ¿Se me va a entender? ¿No es cierto? Al final, si esto ocurre, es esa persona engañándose a sí misma. Esa persona engañándose a sí misma. ¿No es cierto? Está haciendo de tonto y no se da cuenta. Porque si no, digo, ah, no, entonces lo cambio. Le pongo educación aquí, acá y vivienda acá y no hay problema. ¿No es cierto? Soy honesto. Intento ser honesto conmigo mismo. ¿Ya? Pero si yo reconozco que esto es primero, entonces la asignación del presupuesto debe ser en similar con el mismo orden. ¿Correcto? De ahí me voy, no sé, pues más adelante de la educación puede venir vestimenta, ¿no es cierto? Y acá puede venir pues recreación, ¿no es cierto? Y de repente se van pues por las Bahamas, ¿no es cierto? Y de repente el presupuesto de recreación comienza a superar nuevamente, ¿no? No sé, pues se me ocurre acá 2.000 de recreación mensual, comienza a superar nuevamente a los anteriores. Esto pasa con los médicos. Eso pasa con los médicos. ¿Correcto? Solo la diferencia es que de repente en otras profesiones esta diferencia es corta. Pero con los médicos la diferencia es así. Y si no, que me muestren los balances de algún médico por acá. Eso no es administrar, eso no es gestionar. No están siendo honestos con sí mismos. Se intentan engañar. ¿Y por qué pasa esto? Porque como de repente hay ausencia, bueno, esto obedece a otras variables, que no vienen al tema de discusión, pero solamente para dejarles la chispa, para que inicie una reflexión de cada uno de ustedes, es que como de repente está la ausencia porque está trabajando 24 horas al día, intenta suplir esa ausencia diciendo que va a brindar una excelente educación. Y se genera una desproporción de asignación de presupuesto en ese ítem. Porque no puede cubrirlo con un recurso limitado. Prefiere cubrirlo con un recurso ilimitado, como es la divisa, la moneda fija. ¿Correcto? Entonces, ¿sí? Veamos bien cuáles son nuestras prioridades. Veamos bien cuáles son nuestras prioridades. Asignémosles un tiempo a su edad. ¿Ya? Porque después, cuando vayan a trabajar y sean médicos, esto va a escasear. Esto va a escasear. Va a haber escasez. El sistema probablemente les vaya a ganar. Una lucha diaria con el sistema. ¿Correcto? Y si no sabes administrar, no sabes gestionar, el sistema te puede ganar. ¿Ya? Entonces, esta familia que ha llegado a un consenso, mi recomendación es ahí que cuando tú te enamores y decides dar el paso adelante de un matrimonio o una sociedad conyugal, de arranque te sientes con la otra persona, uno a uno, tú a tú, y comiences con un tema de llegar a un punto intermedio, en cada uno. ¿No? Como le decía ayer en un grupo de prácticas, creo que fue, que le decía, tú tienes que ser claro en decirle lo que no vas a permitir, lo que vas a tolerar y lo que vas a cambiar. Bien claro, y esa persona te tiene que decir lo que no va a permitir, lo que va a tolerar y lo que va a cambiar. De arranque. Para no llegar al... Ay, no sabía, no lo conocía así. ¿No? Las reglas del juego se hacen antes de jugar. Antes de casarse deben tener reglas de juego claras. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esta sociedad conyugal, ¿ya? Como ya tienen pues las reglas que no van a permitir, que van a tolerar y que van a cambiar,
generan un consenso, una pirámide de prioridades y una asignación de presupuesto coherente con lo que han conversado, ¿no es cierto? Coherente. Esto para mí, vamos a agarrar otro color, esto para mí es igual a una PJ. ¿Qué es la PJ? La persona jurídica. Exactamente. Es una persona jurídica. Esta persona jurídica tiene sus propios deberes, tiene sus propios derechos, tiene sus propias obligaciones, tiene su visión, tiene su misión. Es un ser andante. Es otro ser humano. Legalmente lo es. Legalmente lo es. Hasta tiene su propia cuenta bancaria, ¿no es cierto? Las personas jurídicas. Están representados por algún ser humano, es otra cosa, pero legalmente en el sistema, hablamos del sistema legal, numérico y financiero, la persona jurídica existe. Que no lo veas, eso es otro tema, pero existe. Y como existe, acá empieza el primer error de gestión en los hospitales. No separar tu interés personal, ¿no es cierto?, tu pirámide, de la pirámide de consenso de tu persona jurídica. Un ejemplo. Hubo un momento en mi vida donde esta persona jurídica o esta persona natural que ven acá tenía su propio patrimonio. Y yo lo había desarrollado desde mi primer sueldo, cuando estaba en mi segundo, de hecho, más antes del sueldo yo trabajaba cuando estaba estudiante, en mis tiempos de vacaciones, buscaba mis cachuelos que yo me daba una propinita, ¿ya? Entonces, desde yo me gustaba ahorrar, ¿correcto? Yo antes de que conociera a mi actual esposa, yo ya tenía un patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Hubo un momento en la vida que me jugó mal, me quedé sin empleo. Bueno, no digo que me jugó mal, me jugó bien, pero tenía que pagar el peso por adelantado. Entonces me quedé sin empleo y bueno, pues tuve que recortar. Y cuando tuve que recortar, tuve que seguir un orden de recorte. Y esto te ayuda a un orden de recorte, porque dices, no, ¿sabes qué? Esto va. No va a recreación. Esto no va. ¿Se dan cuenta? Hay un orden de recorte. Porque cuando la cosa comienza a apretarse, te va a dar una mira rápida de por dónde iniciar, porque has trabajado bien. En cambio, si estás despedido y la emoción te gana, que es lo probable, que te gane la emoción, ¿ya? Acá tienes una guía ya rápida. No tienes que pensar, solo tienes que ejecutar, porque ya hiciste el trabajo de planeación. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, en ese recorte comienzas a recortar. Pero si te vas a entrampar con la educación, que lo pusiste en un colegio caro y de repente reconoces que la educación y la vivienda, ¿y qué hago? Lo cambio de colegio, me voy a vivir a un sitio más chico. Entras en un conflicto. ¿Sí me vas a entender? No debiera haber ese conflicto, eso significa que has hecho mal tu orden de prioridades. Porque si no tienes conflicto, no lo dudas, y agarras y dices, chao. Y el Estado también tiene un orden de prioridades para recortar. Cuando hubo el tema de Camisea, que se cortó, ¿qué mandaron a la virtualidad? ¿Qué no importaba? La educación, ¿no es cierto? Porque dijeron, los alimentos, la gente tiene que cocinar con gas. Y la electricidad, el 80% del país se para en el gas de Camisea, eso yo no sabía, recién me enteré ahí. O sea, les vas a dejar sin alimentos y sin electricidad. Mándalos a solitos a educarse virtualmente. Eso es lo que hicieron. ¿Nos importó la educación o hay un orden de prioridades? Hay un orden de recorte. Cuando hubo la pandemia, ¿qué recortaron? La educación nuevamente. Porque primero es la salud. Entonces el Estado la tiene clara. Si tú no la tienes clara, eso es tu tema. ¿No es cierto? Pero el Estado la tiene clara cómo recortar. Y sabe qué es prioritario y qué no es. ¿Ya? Entonces, a mí me dan, o sea, si no has hecho bien tu trabajo, obviamente te va a costar. ¿No es cierto? Entonces, en ese orden de recorte yo agarré y comencé a hacer esto, pues, y ya comencé a ajustar tanto, que mi esposa me dijo, se quedó fría, ¿ya? Pero si tienes unas acciones, ¿por qué no las vendes? Me dijo. Y yo le dije, ¿qué? Perdón, le dije, ese es mi patrimonio personal.
Desde que yo me casé contigo estoy construyendo otro patrimonio, que es el de la persona jurídica. Y este está dispuesto a contener los sucesos de la persona jurídica. ¿Sí me dejo entender? Son dos patrimonios aparte, diferentes, y no tienen por qué entremezclarse uno al otro. No tienen por qué entremezclarse. Por eso, esta persona jurídica tiene su propia infraestructura y tiene su propio patrimonio. Entonces, el error en los hospitales comienza ahí, en que piensan que el médico es el hospital, o que el paciente, ¿a quién se debe el hospital? ¿A quién? La población. Muy bien. ¿A quién se debe el hospital? Una de las cosas que ocurre es que el paciente, la relación médico-paciente, como dicen, relación médico-paciente, ¿no es cierto? Y cuando el médico sube a la dirección del hospital, sigue pensando en qué. Ese es el primer error. Ese es el primer error. Porque el hospital se debe a la población, que es otra cosa. Un conjunto de pacientes no te hace una población. Un conjunto de pacientes no te hace una población. Un paciente quejoso no te hace la población. Un paciente quejoso no te hace una población. Y todos los días se está tomando decisiones por el paciente. Por el paciente. Para el paciente. Y por el paciente. Pero nadie mira a la población. Entonces, ese es uno de los primeros errores que yo he identificado cuando se intenta gestionar y administrar. La no separación de las entidades. Intenta imponer sus principios, ideas, pensamientos, conocimiento, ¿correcto?, a la población. Y no ven qué es lo que, no han hecho el consenso, no han visto qué es la organización, qué es lo que busca, cuál es el fin, cuál es la misión, visión, ¿no? Cuáles son los recursos, ¿no?, que se tienen. Vamos a borrarlo, ¿correcto? Dentro de un hospital tenemos algunas variables, como es el trabajador, tenemos al paciente, y tenemos para mí otra variable en la que nadie, la persona jurídica, ya he explicado el porqué, ¿cierto? El trabajador, el paciente tiene organismos que lo defiendan, como, ¿no es cierto?, su salud, está Indecopi, está la Fiscalía, el Poder Judicial, que defiende sus derechos, hay leyes a favor del paciente. El trabajador también tiene organismos que lo defienden, tiene los famosos sindicatos. Hay un sindicato para cada cosa, para cada recurso humano. Los médicos tienen un sindicato, las enfermeras tienen un sindicato, los trabajadores administrativos tienen un sindicato. Creo que en la salud estaban mencionando que había 135 sindicatos, solo en la salud. 135 sindicatos. O sea, tiene 135 organizaciones que lo defienden al trabajador. ¿Y la persona jurídica? ¿Quién lo tiene que defender? ¿Quién lo debe defender? ¿Quién debe velar por los intereses, derechos, deberes de la persona jurídica? ¿Quién? ¿Quién debe alzar la voz por esa persona jurídica? Jefes, el director, el gerente, ¿no es cierto? Pero si el gerente se va a poner de este lado o de este lado, ¿va a ser óptima su gestión?
o va a haber sesgo. Eso es lo que pasa. Eso es el primer paso. Saber identificar que de repente el trabajador lo nombraron con un cargo de confianza hacia el director, pero ese día que recibes la resolución de director o de jefe, dejas de ser trabajador y te conviertes en un funcionario público. Y el funcionario público debe defender, ¿no es cierto?, la institución pública. Ahí empieza el problema, ¿no es cierto? Entonces, son algunas pautas que la persona jurídica, la separación de estos roles, ¿no es cierto?, tanto de la persona jurídica como de la persona natural, debemos nosotros estar bien separaditos. Tiene su propio patrimonio, sus propias ideas. Puede ser que una toma de decisiones en contra de ti mismo como trabajador. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir eso, que sea una toma de decisiones en contra del trabajador. ¿Ya? Como por ejemplo, se me ocurre el tema de las AFPs. ¿Ya? El tema de las AFPs. Por ejemplo, ese 10% que se deposita a las AFPs, yo preferiría que me lo den a mí. Yo siento que lo doy más vuelta. Lo aprovecho y lo multiplico. Pero también pienso que la población no lo haría, no planifica para su vejez. Entonces estoy a favor de esa medida, a pesar que a mí me afecte en contra. ¿Sí me puedo entender? Porque es en pro de la mayoría. Entonces sí, está bien, me juega en contra, pero lo acepto porque es un consenso. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¿Ya? Voy a intentar ir rápido en esta parte, no me voy a quedar acá. Voy a buscar dos pasteles. ¿Ya? Estos son los datos que he sacado ahora nomás del Hospital Yanaguara. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa que está sucediendo en el Hospital Yanaguara? Esto es consulta externa y esto es emergencia. ¿Correcto? Dentro de esos datos tengo adulto mayor más de 60 años, tengo 34.000 población adscrita al Hospital 3 Yanaguara. ¿Ya? Esos 34.000 en consulta externa me consumen el 48.1% de toda mi oferta de consulta externa durante un año en ejercicio. Y en emergencia consumen el 25%. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con la siguiente población. La siguiente población son los de 19 a 55 años. Perdón, 59 años, que son 140.000. Esa población, ¿ya? Esa población consume este resto. Y acá en emergencia consume esto. Y por último, la población de 0 a 12 años, ya será pues cuántos, unos 40.000 más o menos. Acá tengo que bajarle a 100 más o menos, porque los motores ya daba 140, ponle ya 40, ¿correcto? Consume esto. Acá vendría a ser un 10%, más o menos. Y por emergencia están consumiendo esto, que es el otro 25%. La pregunta es, ¿qué necesita mi población? ¿Cuál es mi población? ¿Mi población son los adultos mayores? ¿Son la mayoría? Pero esa minoría se está comiendo todas mis atenciones del hospital, de consulta externa, y no deja acceder al resto de la población. ¿Es correcto eso? Lo que sí yo veo claramente es que los menores de 12 años no pueden acceder al servicio de salud. Hay como que una puja entre los adultos mayores y los de 15 a 59 años, ahí peleándose uno al otro por entrar al hospital. Y los de 12, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos defiende? Pero no me hubiera dado cuenta de esto, de lo que les estoy mencionando, si es que no hubiera tomado el rol de persona jurídica y me hubiera puesto a analizar y a ver los números. ¿No es cierto? Y hubiera dicho, sí, pues el adulto mayor tiene preferencia sobre todos. Esa ley de atención preferencial ya es la consecuencia, se ha ido para otro lado. Se ha ido para otro lado.
y está dejando sin servicio al resto de la población. Yo siento, o bueno, yo lo interpreto de esa forma, pero tampoco es correcto, porque ellos no son la mayoría. Entonces yo tengo que tomar algunas medidas en pro de la población que no puede acceder. Por lo menos desde septiembre yo ya he dispuesto de que todo menor de 12 años se le va a ayudar, ¿no es cierto?, a acceder al servicio de salud. Le vamos a conseguir como sea una cita. Porque ese rebasamiento del 10% por emergencia termina siendo 25%, que es lo que rebasa de básico, ¿no? El adulto mayor, el rebasamiento es poco, porque la mayoría está haciéndose atender, ¿no? Y cuando descubres que de esos 34.000 tu volumen de citas lo divides y te da 7.7 por este 7.7, que cada uno de ellos tiene 7.7 citas al año. 7.7 citas al año por cada uno de ellos. Hay gente que no consigue citas. Tampoco es correcto. Tampoco es correcto. Vamos a seguir revisando los números y profundizando más. ¿Ya? Voy a pasar lista aleatoriamente. Ya tengo a Leonardo Abarca, listo. Y Ivania Barrera, Sofía Barrera, el de Jesús. Ahí está. ¿Ya? Tengo a Diana Bellido. Ya está. Andrea Chirinos. Correcto. Cristel Cruz. Correcto.